Bueno, hoy vamos a tener un sermón catequético, un sermón sobre el 9º y el 10º mandamiento, lo que Dios exige de nosotros, que es un corazón santo. El 9º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Y qué significa esto? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho, mas debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. En el Antiguo Testamento había un hombre llamado Nabot que tenía un viñedo, un lindo viñedo, y era vecino del rey Acab. Y el rey un día miró el viñedo de Nabot y le gustó. Entonces fue a hablar con él para comprárselo al terreno. Y Nabot dijo: no puedo vendértelo, oh mi rey, porque es herencia de mi familia, es lo único que tengo. El rey volvió a su casa bastante disgustado. Su esposa Jezabel, al verlo así, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Viste como la esposa cuando... No, porque Nabot no me quiso vender la viña. Yo lo voy a arreglar. Tomó el anillo real, escribió un documento argumentando mentiras contra Nabot, lo selló, contrató falsos testigos, armó todo un circo diciendo de que Nabot había hablado mal del rey y que merecía la muerte. Nabot murió y el rey Acab se quedó con su viñedo, con apariencia de derecho. Pero Dios lo vio y envió al profeta Elías a hablar a Acab: ¿qué has hecho? Arrepiéntete. Y Acab se arrepintió, pidió perdón. Diferente fue la situación de San Pablo con respecto al 9º mandamiento. San Pablo estaba preso un día y se encuentra en la misma celda con un hombre llamado Onésimo, que era un esclavo. Vieron que en la antigüedad había esclavos, ¿no? Y hablando con Onésimo descubrió San Pablo de que Onésimo era esclavo de un tal Filemón. Y Pablo conocía a Filemón. Era cristiano Filemón. Pablo le había predicado a Filemón. Filemón había llegado a la fe gracias a la predicación de Pablo. Entonces habla el Evangelio de Jesucristo a Onésimo, a este esclavo. Onésimo cree y Onésimo sale libre. Pablo escribe una carta a Filemón que va a enviar a Onésimo, diciendo: mira a quién encontré en la cárcel. Ahora, cuando vuelva a casa, recíbelo no solamente como un empleado, sino ahora es tu hermano en la fe. Lo he conocido en la cárcel. Y si este Onésimo te robó algo o te lo debe, yo lo pagaré. Yo lo firmo, dice Pablo, por no recordarte de que llegaste a la fe gracias a mí. O sea, recordándole Pablo a Filemón: si llegaste a la fe gracias a mí, así que mejor no les cobres nada al pobre Onésimo. Fíjense, qué gran servicio hubiera prestado Onésimo a Pablo, anciano, en la cárcel. Sin embargo, Pablo no lo retuvo, sino que lo devolvió a su dueño. Y justamente eso nos enseña el mandamiento: no apoderarnos de cosas o de bienes o de personas como si fueran nuestra pertenencia, sino ayudar y ser útiles para que el otro conserve lo que le pertenece. Y miren algunas preguntas que uno puede extraer de este 9º mandamiento. Una pregunta que uno puede hacer para examinarse a sí mismo es: ¿yo estoy ayudando a mi prójimo a conservar y a proteger lo que tiene? ¿O es que soy envidioso? O, a ejemplo de Acab, he conspirado para conseguir lo que es de otro. Siempre pienso en estar comprando. Comprar y comprar y comprar. O quizás alguna vez me disgusté con Dios, me enojé con Dios y murmuré diciendo: ¿por qué no me das a mí más? Le das al otro y a mí no me das. O tal vez yo presenté alguna demanda legal para adquirir alguna propiedad
herencia u otra cosa que no me correspondía? Ni hablar si como autoridad civil ocasioné alguna miseria, hambre, crisis económica, desorden social, o ocasioné la guerra con el afán de tener más poder. Y como ciudadano, ¿he sido cómplice de la autoridad en cuanto a corrupción? ¿Soy codicioso? Para pensar. Vayamos al 10º mandamiento, porque es muy semejante. El 9º y el 10º comienzan igual, no codiciarás. Pero en este caso dice el 10º, no codiciarás, ¿qué cosa? La mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada o ganado, ni nada de lo que tenga. ¿Pero qué significa esto? Bueno, significa que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no seducir, ni alejar o apartar de nuestro prójimo a su mujer, criados o ganado. Mas debemos instarles a que se queden y cumplan con sus deberes. Tenemos dos ejemplos en la Escritura. La seducción de la serpiente a la pobre Eva. ¿Se acuerdan? Le sedujo ¿a qué? A comer el fruto prohibido. ¿Se acuerdan cómo dijo la serpiente? Así que Dios ha dicho, no coman del fruto de este árbol porque el día que coman morirán. ¿Será verdad que Dios dijo eso? Y Eva dijo, sí. Dijo, no coman ni lo toquen, si no morirán. Y Eva agregó algo que Dios no había dicho. Dios dijo, no coman porque de ese árbol morirán, del fruto de ese árbol morirán. Pero ella agregó, no coman ni lo toquen. Ya se había despertado el deseo de tocar el fruto prohibido. Eva, como ustedes saben, comió. Compartió con su marido, él también comió. Y seducidos así por el diablo, Adán y Eva cayeron en pecado. Y a través del pecado entró a nuestro mundo la muerte. La muerte que se pasó de una generación a otra hasta nuestros días. Nosotros, como legítimos hijos de Adán y Eva, hemos sido infectados por el veneno mortal del pecado también, el pecado original con el cual hemos nacido. ¿Por qué? Por desobediencia a la palabra del Señor, que dijo, no codicien, y el hombre codició. Pero ahí vemos el gran amor de Cristo, la palabra encarnada que vino para salvarnos de nuestras propias codicias en el madero de la cruz. Ni hablar otro ejemplo de codicia que hay en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la ciudad de Sodoma y Gomorra? Había un problema en la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el gran problema? El problema es que había una sola familia creyente en una ciudad pagana. ¿Se acuerdan quién vivía en Sodoma y Gomorra? Un hombre, el sobrino de Abraham. Se llamaba Lot. El pobre Lot vivía en una ciudad contaminada por la corrupción, la codicia y el desenfreno sexual. Tal es así que Dios en su misericordia y por la oración de Abraham envía a 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia, para que no sean consumidos por el fuego de la ira de Dios que iba a caer sobre la ciudad y la iba a destruir. Los ángeles son invitados por Lot a entrar en la casa. Lot sin saber que eran ángeles, ¿sí? Pero en eso, cuando están por entrar en la casa, los hombres de Lot ven a los visitantes, gente extraña, que van a entrar en la casa de Lot y le dicen a Lot, no, tráelos con nosotros, queremos acostarnos con estos hombres. Así lo dice la Biblia en Génesis 19, hombres queriéndose acostar con hombres. Lot, viendo la turba y la multitud de gente, con palos amenazándole, entra en un terror. Y por esa razón, en su cobardía dice, no toquen a mis invitados, pero les daré a mis 2 hijas vírgenes para que se acuesten con ellas. Terrible.
Sin embargo, Dios en su misericordia manda a los ángeles que dejen ciegos a los habitantes de Sodoma frente a la casa de Lot. Los ángeles entran en la casa de Lot, cierran la puerta y dice: toma tus cosas, tu familia y sal ahora mismo de esta ciudad, porque Dios ha visto su pecado que llegó hasta el cielo y enviará fuego del cielo para destruirlo. ¿Saben cómo sigue la historia? ¿Les interesaría saber? Lot trata de convencer a los novios de sus hijas, tenían novios comprometidos, no consigue. A duras penas consigue sacar a su esposa y a sus hijas. Y los ángeles le tienen que apurar porque Lot no quiere abandonar sus cosas, su vida. Sin embargo, dicen: si no sales de la ciudad, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar que salgas. Bueno, y a lo lejos, cuando salen de la ciudad, la esposa de Lot desobedece la orden divina, que era no mirar para atrás, no mirar la ciudad. Y cuando mira para atrás, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. Y ahí, bueno, Dios envía su castigo. Y estas cosas tan duras, tan gráficas, nos recuerdan justamente lo que Dios pide en estos últimos 2 mandamientos: santidad, un corazón consagrado, un corazón santo, no un corazón egoísta ni materialista. Qué difícil, ¿no? En un tiempo tan materialista, tan lleno de desenfreno sexual, ¿no? ¿Será que estamos viviendo los tiempos de Lot? Para pensar. Sin embargo, el mandamiento sigue vigente, generación tras generación. Así como el pecado, generación tras generación se va transmitiendo, de padres a hijos. Por eso tenemos que preguntarnos estas preguntas sobre este 10º mandamiento. ¿Yo codicio al esposo o a la esposa, al empleado o a los animales incluso de mi prójimo? ¿Trato de forzarlos, secuestrarlos para que estén lejos de mi prójimo y que vengan hacia mí? ¿O por lo contrario, los insto, los animo a que se queden y cumplan con sus deberes? Y pensando un poco en la familia, ¿estoy disconforme con mi esposo, con mi esposa? ¿Estoy disconforme con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo que el Señor me dio? Y sin ir más lejos, uno puede preguntarse: ¿he roto la comunión? ¿He roto el diálogo? ¿He roto la amistad en mi familia? ¿Procuré el perdón? También uno a veces escucha estas historias de gente que anima a otra gente a divorciarse. Entonces uno pregunta: ¿animé a alguien a divorciarse como primera opción? ¿O busqué que se reconciliaran? Intenté al menos. Hice lo posible para sanar esa relación. O por el otro lado uno preguntaría: ¿me metí en la relación de un hijo con sus padres para dificultarla? Vieron que hay gente a veces que se pone en el medio, ¿no? Dividiendo padres con hijos, incitando a la pelea o a la discordia. Y esta es una gran pregunta. ¿He sido manipulador o controlador de mi pareja? ¿Busqué ayuda? Y pensando también en el cuidado como iglesia por las personas, ¿no? Y el amor de la iglesia por el ser humano. ¿He atendido a las viudas o a los huérfanos de mi familia? ¿O he sido sensible al dolor que sufren las personas solas o divorciadas, padres con hijos, madres solteras? ¿Cómo he tratado a las personas con orientación homosexual? Porque si bien el pecado debe ser condenado, nunca debo olvidar que yo soy pecador y que yo fui recibido a misericordia por mi Señor Jesucristo. Porque en ignorancia he pecado muchas veces, y el Señor cuántas veces me ha salvado, me ha hablado con cariño y me ha hecho ver el mal que yo no veía. Por eso San Pablo dice que Él es el primer de los pecadores, pero fue recibido a misericordia, para que Jesucristo demostrara en Él toda su clemencia, toda su paciencia. Estos últimos 2 mandamientos cierran la tabla de la ley, los 10 mandamientos, y dejan
punto suspensivo. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, lo que sigue después es el credo, en donde frente a la desesperación que nos da los mandamientos al hacernos ver que no somos para nada santos en nosotros, sino al contrario, pobres y miserables pecadores, Dios interviene en la historia. Por eso debemos concluir con la voz del Evangelio. Frente a la desobediencia humana a la palabra de Dios, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, la palabra que se hizo vida, que se hizo carne y habitó entre nosotros, trayendo para nosotros gracia y verdad. Es gracias a Jesús que tenemos comunión cuando antes teníamos discordia. Es gracias a Jesús que encontramos la paz cuando antes había guerra. Es gracias a Jesús que viene desde el cielo para nosotros los rayos luminosos del amor de Dios. Como en aquella historia de Belén, ¿se acuerdan? Cuando los ángeles entonaron ante los pastorcitos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Que esa paz de Jesucristo esté con ustedes hoy y siempre.